Entonces, esta semana vamos a estar viendo a Juan a partir del 4:46 al 54 y vamos a terminar en el 5, Juan 5, 23. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración para que sea el Señor que nos dirija y que nos enseñe. Dios, te doy gracias en esta mañana, Padre, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias, Señor, por tus misericordias cada mañana. Mi Dios, yo te ruego en esta mañana que tú uses mi vida, usa mis labios, mi voz. Padre, tú conduce mis pensamientos, quita mi opinión y que sea tu palabra, Dios, llegando a nuestros corazones, que llegue a nuestras vidas, Señor, a nuestra mente, que nos renueve el pensamiento, Señor, para tu gloria. Te doy gracias, mi Dios, por esta mañana, por los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces voy a empezar con Juan 4 y voy a leer del 46 hasta el 54. Y dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esa es la primera señal. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales ni prodigios, no vas a creer. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ok, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y ellos le dijeron: ayer, alrededor de las 7, la fiebre se le quitó. El padre entonces entendió en aquella hora que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tremenda historia. Vemos ahí que el papá, se le enferma el hijo, va con Jesús buscando un remedio, buscando la solución. El hijo se sana sin tener que ir, solamente por las acciones del padre. Entonces Jesús le dijo: ok, está bien, tu hijo es sano. Pero chéquense lo que dice Jesús antes. En el verso 48 es bien interesante. Dice: si no vieres señales y prodigios, ¿qué? No creeréis. Uno diría: bueno, Simón, son necesarios los milagros y los prodigios para que la gente crea, para que se afirme la fe. Y aunque es interesante el comentario, les quiero leer aquí este comentario de D.A. Carson acerca de este pasaje, y dice así. Dice: en el Evangelio de Juan hay mucho interés en los milagros que ocurren, pero también son espiritualmente peligrosos. Los milagros no pueden generar una fe genuina en el sentido de la palabra. Pero el lado importante de los milagros, aunque a veces se exagera, es que no deben de ser rechazados. Jesús mismo nos anima a tener fe basado en eso, en ver milagros, especialmente en aquellos que son muy escépticos a la palabra. Entonces este comentarista dice: los milagros pueden generar fe, pero también pueden generar una fe falsa, como en el caso de Simón el mago. Él iba tras los milagros y por eso se convirtió. Incluso se bautizó, y dice la Biblia que creyó. Y al final del capítulo dice la Biblia que Pedro lo tuvo que exhortar porque dijo que su corazón estaba entenebrecido, o sea que era puro cuento. Entonces los milagros son buenos, pero no necesariamente garantizan la salvación de las personas. Lo único que garantiza es la palabra. ¿Correcto? La diferencia es creer por interés, no creer por convicción. Exacto. Porque ¿cuántos hemos estado en situaciones difíciles y no ha pasado nada? Sin embargo, hay que aferrarnos a la palabra y ¿sabes qué? Si Jesús dijo, esto va a ser. Y aceptar que si no pasa, igual seguir Claro. creyendo porque Él no quiere que pase. Exacto. Al final es su voluntad, no la de nosotros. Una vez Jesús dijo: me siguen más bien porque comieron pan y se llenaron. Claro, por interesados. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Vemos que en el verso 1 dice que Jesús fue otra vez a Caná de Galilea. 1:46.
Entonces Jesús anda por acá en Caná. El oficial que va atrás de él viene de Capernaum. Entonces cuando dice desciende, es literalmente porque este área de Caná es un lugar más alto que Capernaum. Capernaum está ahí cerca del mar de Galilea. Entonces cuando dice desciende se refiere a eso, a que baje literalmente. Ahora aquí podemos ver lo que es el área de Caná, o las ruinas que quedaban. Era una población muy pequeña. Entonces acá al fondo se aprecia un poco el lago, entonces ahí está más o menos señalado en azul. Entonces desde allá venía el Señor, el oficial, buscando a Jesús para la sanidad. Y pasa algo bien interesante, es lo que me quiero enfocar, y es que esta persona intercede por su hijo. Y quiero preguntar, ¿qué entiendes tú por interceder? ¿O qué es intercesión? Pide por él. ¿Pide por él? Pedir en nombre de. ¿Pedir en nombre de? Claro. Entonces podemos decir que es pedir en lugar de otro, que es exactamente lo que hace esta persona. En los versos que vamos a estar viendo, en las historias que hemos leído, para los que leyeron, está en Génesis capítulo 20. Y esta historia es bien interesante porque básicamente habla acerca de Abraham y de Abimelech. Abimelech no era un rey. De hecho, su nombre significa mi padre es el rey. Entonces posiblemente era un príncipe, ni siquiera era tan grande. Pero Abraham tenía algo como con él. Simón, ¿por qué dices eso? Porque qué bueno que me preguntó. Porque cuando Abraham va a verlo, le tiene tanto miedo que dice, no, le voy a decir que Sara es mi hermana, para evitarme problemas. Y ahora, maridos, no ande diciendo que su esposa es su hermana. Cuidado. Y esposas, no los dejen que le digan eso, no está bien. Sin embargo, este rey, al ver que era hermana entre comillas, hermana de Abraham, la toma para sí, se la lleva. ¿Mintió Abraham? Bueno, técnicamente sí era su hermana ahí, media hermana. Pero no era toda la verdad. Entonces el rey se la lleva y el rey tiene un sueño y Dios le dice, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, ya que está casada. Le dice a Abimelech en el verso 4, pues, hey, ¿yo qué tengo que ver? Yo no sabía. ¿Me vas a matar por algo que yo ni siquiera sabía? Y dijo, Señor, ¿no me dijo Abraham que era su hermana? Y ella me dijo que era su hermano. Al contrario, mira mi sencillez y la limpieza de mis manos, porque así lo he hecho. Y Dios le dice, yo sé que con integridad has hecho eso. Entonces Dios reconoce, no reconoce, Dios le da el punto de que está siendo sincero. Y me encanta esto porque dice, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Estaba platicando, esto fue nada que ver con el tema, pero esto tiene que ver, me encanta porque el libre albedrío aquí, ¿dónde queda? Yo no te permití que pecaras contra mí y te detuve que te acostaras con ella. Eso no se ve en la mente, digo, para que siempre encima de una manera. Yo le dije a mi esposa esta semana, no, pues qué bueno que Dios me tratara como títer, así me evito de hacer tantas tonteras. Pero no sé, eso es muy interesante. Más adelante, si vemos lo del molinismo y calvinismo, entonces ahí podemos examinar eso. Yo creo que Dios todos los días nos trata de salvar de cosas. Y entonces todo depende. Ahí el rey reclama, fíjate que fui sencillo, fíjate, ¿no? Para estar defendiendo tu caso. Sí. Y que yo, en otras palabras, yo fui obediente. Y eso yo creo que al fin y al cabo es lo que es en todo. Él por amor, porque Él no nos creó por capricho, como quiere jugar a la casita. Él nos creó por amor, para que fuéramos sus hijos, para que estuviéramos acompañándolo en este gran experimento que es el mundo. Pero Él no quiere que pequemos ni que caigamos. Nos llama al corazón, nos enfrenta, ¿no? Entonces dice, no haga esto. Al fin y al cabo es libre albedrío. Quizás hay un poquito de espacio ahí para si tú dices que sí, tú dices que no, porque yo sé de gente Claro. que han tenido
palabra de que van a hacer cosas y después no, y yo tengo que pensar que al fin y al cabo tuvo más fuerza que lo que tú oíste y no decidiste obedecer. Mi pregunta sería, ¿podemos cambiar la voluntad de Dios? No dije que cambiar, pero sí dejarla de hacer. Claro. Por eso cuando decimos que sea tu voluntad y no vivir en la No, y es un verso interesante porque aquí vemos a Dios metiendo. Un poquito con lo que dice, es que sí es cierto, pero aún así nosotros queremos hacer algo, si no es de Él que lo hagamos, no lo vamos a hacer. porque tú tienes, perdón, que estamos tomando la cara. Y eso que están diciendo, vamos a verlo ahorita más adelante, justamente. Porque, ¿cómo fue lo que dijiste? Ya se te olvidó. Se te olvidó. Que si Él, nosotros queremos hacer algo, pero si Él no quiere que pase, no va a pasar. Así nosotros podamos hacer y deshacer. Y eso aplica tanto para lo bueno como lo malo. Y a veces lo malo que nos pasa son pruebas porque Él lo permite que nos pase. Estoy ahí. Si no, no pasara. Ok, interesante. Todavía pienso que los que son malos, ¿qué es lo que están haciendo? Y Dios no tiene mal para nada. Está buenísimo. No. Uno más porque estamos totalmente fuera del tema. Yo pienso que el libre albedrío tiene un límite. No, Dios, claro. ¿Cómo llegar? Porque con eso es Jesucristo. Yo los escogí a ustedes. No les da opción. A Pedro le dice, cuando seas viejo te van a llevar donde no quieras ir. Interesante, ok. Interesante, no, pero... Yo quiero pensar que ya Pedro vivía bajo la voluntad de Dios. Después. Claro. No, y vamos a tocar estos temas, nada más que esto se me hace bien interesante porque aquí Dios está diciéndole, yo no te permití que lo hicieras. O sea, yo te... Se Claro. aplica a nosotros. Eso es algo bonito porque ahí Dios recalca la integridad de él. Para mí me gusta eso, pero le dice, pero además yo te ayudé. Claro. No olvides que fui Pero yo, bueno, no tú. claro. O sea, tú dices, yo no la Ahí hay toqué. dos. No fuiste tú, fui yo. Bueno, Tienes que la tocar. déjenme, los traigo. Ok. Entonces, ese no es el punto. Todo lo que hablamos, descártelo. El punto que es esto, que en el momento que este rey toma a la esposa de Abraham, algo pasa en las demás mujeres del lugar que no pueden tener hijos. Y eso lo vemos en el verso 18. Simón, ¿qué tiene que ver eso con interceder? Dios le dice a Abimelech en el verso 7, ahora pues regresa la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Eso es una intercesión. Regrésala para que intercedan por ti. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los de tu casa. Entonces el rey hace caso, hace todo eso. Entonces el verso 17 dice, y Abraham oró a Dios, intercedió por Abimelech, en hebreo es Abimelech, ¿verdad? Y sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Wow. Porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara. Entonces aquí vemos un ejemplo clarísimo de lo que es la intercesión, de por qué es necesario y por qué como cristianos debemos practicar el orar por las personas e interceder por otras personas, entrar el caso a los pies de Dios. Ese es un pasaje. El otro pasaje que quiero ver está en Éxodo 15. No lo voy a detallar, pero básicamente el pueblo sigue murmurando en contra de Moisés y Moisés intercede por ellos. En el que sí me quiero enfocar es en Números 12. Aquí básicamente María y Aarón hablaron en contra de Moisés y la Biblia dice que fue por causa de la esposa de Moisés, que era Cusita. Se piensa que ella era de otra raza, posiblemente de raza negra. Moisés tampoco era blanco, ¿verdad? Pero eso ya es una mezcla de razas, algo totalmente inconcebible para los hebreos. Entonces, supuestamente, ellos se estaban quejando de esto. Pero la razón por la que ellos se están quejando es la número 2, el verso 2, y dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No también habla por medio de nosotros, o sea, de María y Aarón?
Entonces estas personas, aunque están diciendo, no, pues Moisés anda casando con personas que nada que ver, la razón principal de su rebelión era porque había este cierto celillo. No, Dios también habla por medio de nosotros. Lo podemos ver en Éxodo 4:16 y en Éxodo 15:20, donde Dios habla por medio de ellos dos, de los hermanos de Moisés. La oposición de María y de Aarón no era por causa de la mujer de Moisés, era por la autoridad. Entonces empiezan a hablar en contra de él. Dios escucha a ellos, los lleva al cuartito, por decirlo así, le dice, ¿qué traen? ¿Qué les pasa? Y Dios les dice, oigan mis palabras, cuando haya profeta entre ustedes, yo le voy a aparecer en visión, en sueños, y voy a hablar con él. Pero no con Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Yo voy a hablar con él cara a cara, claramente, sin figuras, sin rollos, sin cuentos. La relación de Moisés con Dios era súper estrecha y estas personas estaban murmurando en contra de él. Ahora hay unas cosas que hay que resaltar. La Biblia dice en el verso 3 que Moisés era muy manso. Algunas personas dicen que es humilde. Humilde no tiene mucho que ver con manso en cuanto a la definición. Por otra parte, muchos dicen que mansos son como un equivalente a menso, que se deja de todo. De hecho, escuchando a un predicador esta semana, cuando habla de este pasaje, dice que Moisés estaba deprimido. Hasta cierto sentido puede ser porque su primer hijo se llama Gersón. Y el significado de Gersón es algo como algo por ahí entre esas líneas. Pero manso aquí en este contexto, en cómo Moisés reacciona, déjame dar un ejemplo de mansedumbre. ¿Se acuerdan de la historia del rey David cuando una persona está hablando en contra de él? Luego viene un siervo de David y dice, no, ¿por qué estás hablando así de mi rey? David, deja que mate a este perro. Así dice la Biblia. Y David le dice, no, tranquilo, déjalo. Tal vez Dios, entre tanta cosa que me está diciendo, me bendiga a mí. Eso es mansedumbre. Tener el poder, la autoridad y el derecho de hacer algo, pero por beneficio de esa persona no lo haces. Otro ejemplo, Jesús en el jardín de Getsemaní. Jesús es hijo de Dios, Jesús es Dios, Jesús tiene a su alcance hablarle a una docena de ángeles, de legiones de ángeles para que lo defiendan. Una legión tiene 70,000 soldados. 12 legiones son 300 y tantos mil soldados. La Biblia dice que un ángel mató a más de 100,000 personas. Entonces, todos esos ángeles matando a todas esas personas nos da más de 8 billones de personas que hubieran matado en ese momento si Dios hubiera llamado a esas legiones de ángeles. Eso es mansedumbre. Tener la autoridad, tener el derecho y la capacidad de hacer algo, pero por beneficio de los demás no lo hago. Moisés, él tenía el derecho, tenía la autoridad de decir, no, ¿sabes qué, Dios? Que se les quita los habladores, mátalos. ¿Qué hace Moisés? Siempre abogaba por eso. Tremendo corazón. Antes de eso, como se dieron cuenta que habían hecho mal, dijeron, pues Moisés, ¿y si oras por nosotros? Para que no nos pase nada. En el verso 11. Pero en el verso 13 dice, entonces Moisés clama a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Les perdonó la vida a Dios. A María, como quiera, le dejó la lepra por unos días para que se le quite lo rebelde. Pero el punto es Moisés intercede por la vida de sus hermanos y Dios responde. Entonces lo que está pasando aquí, este oficial clama a Jesús, le dice, yo necesito que sanes a mi hija. Jesús le dice, no, hasta que no veas señales ni prodigios no vas a creer. No, es que yo necesito nada de eso, si tú lo dices va a ser sana. Ok, ya está sana. Y se sana. ¿Ven? Entonces es importante la intercesión. Entonces eso es el final del capítulo 4 y seguimos con nuestra lectura en Juan 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda,
el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban en el movimiento del agua, esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que ya llevaba mucho tiempo así. Aquí es un ejemplo de la omnisciencia de Jesús. Él sabe todas las cosas. Pero también la enfermedad de este hombre era por algún pecado que él había hecho. Eso lo vemos expresado más adelante. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba así mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando trato de ir y agarro todas mis cosas, ya se metió alguien más. Esa es mi versión. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era aquel día el día de reposo. Pongan atención a eso. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mira, ya camina, no puedes hacer eso. Él le respondió, le preguntaron, 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo que me llevara mis cosas y anduviera. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo esto? Y él les dijo, no sé quién fue. Porque Jesús había ido de ese lugar. 14, después halló a Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sano, no peques más para que no te venga alguna otra cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, estos hombres, los judíos, ni siquiera eran los fariseos, se espera de los fariseos, ¿no? Que andan ahí con sus cosas. Pero son unos judíos ahí que andan de metiches. Ven a este hombre que es paralítico, es sanado y le dicen, no puedes llevarte eso. Así como la hermana, así como los ojos para arriba. Todo fastidio. Claro, ¿qué onda? Estuvo muy bueno eso. Porque ya no solo te decir qué maravilla. Ahora dice, bueno, ahora que caminas, no te lleves la cama. Y sin embargo, cuando ellos tenían que ir a todo el pueblo a hacer sus negocios en el día de reposo, tiraban un paño, brincaban, y tiraban el otro y hacían lo que querían hacer. Claro. Pero este infeliz no Hay que editar eso. No, entonces, hay pasajes acerca de esto que quiero que veamos. Pero básicamente el sábado en la mentalidad de los judíos era una cuestión de prioridades. Era una cuestión establecida por Dios en que deberían de mantener el sábado sin importar lo que pasara. O sea, que... El Antiguo Testamento la tiene bien. Claro, y por ejemplo, entonces el sábado en la lista de prioridades estaba en el número 1. Y hay argumentos muy fuertes para esto, pero vamos a ver Éxodo 31, a ver qué nos dice. Éxodo 31, del 2 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, el sábado, porque es una señal entre mí y vosotros y todas las generaciones que han de venir, para que sepan que yo soy Jehová y los santifico. ¿Te equivocaste? ¿No? Sí, Éxodo 31, a partir del 12. 12. Es que dijiste 2. Si hubieran leído, hubieran visto que es del 12. O sea, No, perdón. Entonces, ahorita estoy en el 14. para que veas que estamos poniendo atención. Ok, excelente. Entonces, así que guardaréis el día sábado porque santo es, y el que lo profanare morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquel día, esa persona será cortada, será muerta, será apartada, será exiliada de su pueblo. 6 días va a trabajar, mas el séptimo, el día sábado, será consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo va a morir. Entonces queda claro que cualquiera que haga algo el sábado va a morir. De hecho, en Hechos, después de la ascensión,
Creo que es Hechos 2. Después que ellos ascienden, dice que volvieron a la casa que está más o menos, la distancia es lo de un día de reposo, que es aproximadamente 0.6 millas. 0.6 millas es como de aquí a... probablemente Kroger, que está de aquel lado. Esa es la distancia permitida el día de reposo. Si alguien pasaba más, yo me río porque digo, si tengo que ir a Kroger en sábado ya no me puedo regresar, me tengo que quedar allá hasta el domingo. Pero así de estrictos eran, si te pasabas, ya estás violando la ley. Entonces es importantísimo. Éxodo 35 dice esto a partir del 1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días van a trabajar, pero el 7º será santo y será día de reposo. Clarísimo, no hay duda, no hay cuestión. Ahora, como judío, como hebreo, si Dios te dice que no hagas nada el sábado, ¿qué vas a hacer? No vamos a hacer nada el sábado. ¿Por qué? Ok, ¿y qué pasa si rompo la regla? Vamos a morir, apedreados, peor. Entonces, Números 15 nos da una historia donde pasa esto. Básicamente había un hombre que estaba ahí recogiendo leña el día de reposo. Yo no sé qué estaba pensando este hombre. Uno dice, bueno, tal vez Dios es malo porque anda matando gente nada más que está ahí trabajando. Sí, pero Dios le había dicho que no lo hiciera. Además, esta persona, ¿qué tenía que hacer levantando leña en el sábado? Posiblemente quería ganarle el negocio a las personas que vendían leña. Posiblemente quería agarrar las mejores. No tenía ningún motivo para estar ahí. ¿Qué pasa? 35 verso 33 dice, perdón, Números 15, 33. ¿Y si la necesitaba? No importa, no importa. Tenía 6 días para cumplir. Claro. Entonces, Números 15, 33. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué habían de hacer con él. Y Jehová dijo a Moisés, fácil, irremisiblemente que se muera. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento, y entonces lo sacaron, lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Wow. Está en Números 15. Entonces, este hombre está levantando leña, desobedece a Dios, lo meten a la cárcel porque no saben qué hacer. Dios le dice a Moisés, está violando la ley, mátenlo. Lo matan y ya se acabó el problema. Entonces esta es la mentalidad que tienen aquellas personas que le están reclamando al que había sido sano. No te es permitido llevar tu lecho en sábado. ¿Estaban mal? ¿Por qué? ¿Qué preguntaste? Que si estaba mal lo que le estaban diciendo a las personas al que había sanado. Ey, no te puedes llevar tu lecho el día No, sábado. estaban bien. Estaban bien. ¿Estaban bien, no? Claro, claro. Era la ley. Pues no es cierto, no se crean. Entonces las prioridades las tenían bien, pero sin embargo, voy a leer Lucas 6, creo que es Lucas 6, déjame ver, 6:5. De hecho voy a leer a partir del 1. Aconteció en un día de reposo, en un sábado, que Jesús pasó por los sembrados y sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. O sea que ellos estaban tomando espigas para comer. Deuteronomio nos dice reglas acerca de eso. Deuteronomio dice, si tienes hambre puedes recoger espigas de tu vecino, pero no puedes meterle el machete o la hoz. Puedes hacer varias cosas, pero no puedes aprovecharte, es nada más para tu consumo y no te puedes llevar, es nada más para ir. Entonces lo que estaban haciendo los discípulos, conforme a la ley, estaban haciendo bien. Entonces los fariseos le dicen, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los días de reposo? Y Jesús les dijo, ¿ustedes qué tienen? Ni siquiera han leído estas historias en la Biblia donde incluso David toma del pan de la proposición, que no saben eso, que si alguien tiene necesidad, el mismo sacerdote les dio el pan, que es solamente para ellos, que no leen, que no ven que si alguien está en problema en sábado, es necesario ayudarle, que no saben.
Verso 4. Entonces aquí les explica que el sacerdote, que David toma de los panes de la casa de Dios. Y el verso 5 dice, y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sabes? Dios dice, estas son las reglas, el día de reposo va a ser santo y yo los voy a santificar. ¿Es santo porque yo soy santo? Isaías 6, 3 veces santo, dicen los arcángeles. Entonces, esto de santo dice, yo soy dueño del sábado, dice Jehová en el Antiguo Testamento. Jesús viene y le dice a los fariseos, ¿que no habían leído que hay estas... Dios sí, es importante, pero también debemos de ayudar a las personas, debemos amarlas, que no depende toda la ley de estos dos, de amar a Dios y al prójimo. Si se está muriendo, no te puedo ayudar porque es sábado. Yo soy Señor aún del sábado. Entonces Jesús hace algo radical. En las prioridades vimos, el sábado está en número 1, pero viene Jesús y dice, no, la prioridad es aliviar el dolor de las personas, ayudarlas, ver qué podemos hacer. Yo soy aún Señor del sábado. A consecuencia de eso vemos que los fariseos siempre se enojan, hacen un alboroto y tratan de matarlo. Entonces Lucas 6:5 nos explica esto, que las prioridades del sábado no son las tradiciones, sino las prioridades de Dios. Y en este caso lo que Jesús establece en ese día, debemos de ayudar a las personas aún en el sábado. Creo que tenía aquí una nota acerca de esto. Sí, en cuanto al día de reposo, verso 16. Verso 17. Ok, aquí les va. Porque a lo mejor, ¿cuántos están pensando ahorita? Entonces Dios se contradice, que pone una regla y luego la viola. Entonces no les doy comentario. Por lo menos alguien diga yo pienso que... ok, gracias. Entonces, en cuestión del verso 17, dice, mi padre trabaja ahora y yo también trabajo en relación al sábado también. Entonces dice este comentario, de acuerdo a Génesis 2, del 2 al 3, en el séptimo día de la creación Dios descansó de su trabajo creador. Entonces, ¿Dios no mantiene la ley del sábado? Si no la mantiene, entonces Dios mismo está quebrando la ley. Pero si Él observaba el sábado, si lo mantenía, entonces ¿quién cuidaba del universo cuando Él descansaba? Filo, un judío que hablaba griego, influenciado por los escritores helenistas, dice que él cree que Dios nunca ha dejado de trabajar en cuanto a su creación, en cuanto a mantenerla, en cuanto a cuidarla. El consenso entre los rabíes más prominentes, y entre ellos el Rabán Gamaliel, discutieron el punto y llegaron a la conclusión de que Dios trabaja constantemente y no puede ser acusado de haber violado el sábado porque el universo está en su dominio. Dios es el que llena todo el mundo y no hay algo que Él pueda hacer y contradecirse. A lo que estás leyendo y lo estoy entendiendo, este ejemplo, lo miro como un gran ejemplo de cómo a veces nosotros malinterpretamos o le damos la interpretación conveniente a la Biblia cuando la leemos. Ajá. Y la segunda parte que entendí en lo que leíste del libro, que me gustó, esa era la manera de demostrarnos que Dios no descansa para nosotros, que Él está disponible los 7 días. Claro, entonces Dios... que nos dio prioridad para aliviar nuestro dolor. Eso es lo que Él quería dejarnos, esa enseñanza. Más que reposar y no caminar más de media milla, sino que nosotros sepamos que no descansa para nosotros. Y la mala interpretación de la Biblia, que la leemos a conveniencia, porque este tema es un tema de debate con mucha gente. Claro. O sea, como Ahora, mucho, ¿no? Sí. Pero algo tan simple como un día de descanso. Sí. Ahora, fíjense lo que está diciendo Jesús.
el Antiguo Testamento, Dios establece el sábado, dice, yo soy el que lo creó. Yo después de los 6 días, yo descansé en el séptimo, por eso es santo, para santificarlos a ustedes. Y Jesús hace esta comparación. Mi Padre, refiriéndose a Dios, para empezar le llama Padre. O sea, ¿quién le ha dicho Padre a Dios? Nadie. En el Antiguo Testamento no va a encontrar nadie que le diga Padre. Eso es una. Otra dice, mi Padre trabaja y yo mismo también. O sea, que los dos estamos en la misma sintonía. El peso de esas declaraciones está diciendo, como Él puede hacer lo que sea en el sábado, porque Él es su dominio, Él hace lo que le da la gana, por decirlo así. A mi mamá no le gusta esa expresión, pero en realidad eso significa que Dios es soberano. Entonces, Él le dice, no solo Él hace eso, sino que yo también soy Dios y yo puedo hacerlo en el sábado. ¿Cómo? Para santificarlos. ¿Cómo? Si usted lee en la versión King James en inglés, cuando Jesús sanaba a alguien, dice, and they were made whole. O sea, después de ser sanos eran hechos completos. No solo físicamente, sino espiritualmente. Y eso nos lleva a Éxodo, donde dice, también en ese día yo los santifico. Ahí lo dejo que lo dijera un poco. Mándeme. Sí, mire, es sencillo de entenderlo si lo traemos a la vida práctica de hoy. En mi día de descanso, mi hijo se me enferma y yo no voy a esperar a llevármelo al día que me toca Claro, al ¿verdad? hospital. Entonces, es algo, a veces, decía la hermana, leemos a conveniencia y lo aplicamos a nuestra condición de vida. Pero la Biblia es clara y eso no es. Pero yo creo que también ellos se abrazaron al sábado para no hacer lo que no querían hacer en el sábado. Porque tienen razón, si el hijo de uno de ellos se hubiera enfermado, ¿qué no hubieran hecho ellos en ese sábado? Verdaderamente algo. Puede ser, porque es difícil llegar a una conclusión allí, porque los fariseos, ellos empezaron bien, los fariseos empezaron bien. Los fariseos, de hecho, hay que darle crédito porque en el periodo intertestamentario no hay profetas, no hay palabra de Dios, está todo en silencio, la cultura helenista estaba cubriendo a los judíos, estaban impregnando de toda esta cultura. Entonces salen los fariseos para no, tranquilos, hay que mantener la palabra de Dios, hay que seguir los mandamientos de Dios. Para el tiempo de Jesús ya eso ya estaba extremo, en que si no era así, estabas en pecado. O sea, ya empezaron a meterle tradición, empezaron a agregarles cosas. Por ejemplo, eso de las 0.6 millas, eso es algo que salió después de los rabís. Dios no dice, no puedes caminar más. No, esto fue algo que le fue agregado. Entonces llega un punto en que ya lo estás haciendo para ganarte puntos, para quedar bien con Dios, para que todos te vean, oh, mira, el respeto al sábado. Pero no, o sea, el punto del sábado no es para ponerle peso a las personas, para ponerles carga, sino para disfrutarlo. Entonces, eso es lo que pasa el sábado y aquí vamos a conectar a lo que viene enseguida, que es el Padre y el Hijo. El día de reposo del sábado es una señal entre Dios y el pueblo de Israel, porque se añade a la ley. 6 días trabajarás y 1 vas a descansar. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento miramos los evangelios, siempre una relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y solo en Hechos miramos otro pasaje y habla de la relación de Dios y el pueblo de Israel. Y 2 veces más, por ejemplo, en Hebreos y en Colosenses 2 veces más día de reposo. Pero nunca habla día de reposo como un mandato para los cristianos. O sea, que el sábado se hizo para disfrutarlo, para hacer el bien. Aquí hay una pregunta, nada más para que la piensen, no vamos a hablar sobre eso. ¿Dónde quedaría entonces el mandamiento? Porque es uno de los 10 mandamientos, guardarás el sábado. ¿Es solamente para ellos o también nos aplica a nosotros? Es nada más para que lo piensen. Sí. Bueno, es que el Antiguo Testamento se estaba viviendo bajo la ley. La ley lo era todo. Y ya para nosotros ya vivimos bajo la gracia, que ya no se abolió, pero se nos da ahora sí la libertad de escoger si hacer o no hacer el bien en el día que sea. Esa es la diferencia, porque
el mensaje del amor todavía no había llegado en el Antiguo Testamento, solo estaba el de la ley y la rectitud. ¿Es así o no es? Ahora viene Jesús y nos da un poquito más de libertad, como que dice. Okay. Y entramos con ese mensaje de amor. Ahora, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Que ahora sí nos da la libertad de escoger a vivir o seguir bajo esa ley o vivir bajo la ¿Qué gracia. quieres decir con libertad de escoger? ¿Perdón? ¿Qué quieres decir con libertad de escoger? El mismo libre albedrío que estamos hablando. ¿Tenemos libre albedrío? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasó con Abimelech? Que le dijo, no te permití que lo hicieras. Porque ahí hay un mensaje de obediencia también. Pero Abimelech no, claro, Abimelech no tenía nada que ver con Dios. Abimelech podía haber dicho, olvídate del sueño y esta mujer me gusta. Pero no lo hizo, obedeció. Es el mensaje en realidad de obediencia. Ok, interesante. A ver. Bueno, en realidad, ahí no se dice que Abimelech. obedeció. Ahí dice lo que Dios hizo, previa obediencia, fue un sueño. Simplemente regresó a la mujer y se acabó. Ahí se impone la soberanía de Dios sobre el libro del río de Abimelech. Estaba viendo el versículo 5 del último pasaje de Lucas que vimos y me llama la atención. ¿Lucas qué, perdón? Lucas capítulo 6:5. verso 5. Ok. Y ahí dice, esta es la versión latinoamericana, de traducción latinoamericana, dice, yo soy el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. Me gusta eso Sí. porque Ahí está. Él asume toda la autoridad, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Claro. Ahora, un comentario aparte es que la ley siempre observaba pequeñas rendijas de excepciones que se podían hacer. Todas esas rendijas las habían cerrado con mandamientos nuevos y tradiciones incorporadas a la ley. La ley se había encostrado de tal manera que había perdido su esencia como de origen divino y se había convertido en una religión, en un ritualismo. Y es lo mismo que pasa en todos los tiempos. Los hombres tenemos la tendencia a tergiversar, a cambiar, a mejorar. Y en este tiempo especialmente vivimos una época difícil en la que el sentido de la palabra se cambia, se tuerce, se estira, se tergiversa de tal manera que el hombre busca satisfacer lo que es su conveniencia. Claro. Entonces, yo creo que tenemos mucho cuidado. Sí, no, esa versión me gustó mucho, que es lo que decía, que es lo que es la soberanía de Dios, de que yo hago lo que se me dé la gana. Uno más. Si estuviéramos bajo la ley, aquí no hubiera nadie vivo porque trabajamos el sábado. ¿Sí? Entonces estamos bajo la gracia. Porque si estuviéramos bajo la ley, aquí no hubiera nadie vivo, todos hubieran muerto. A trabajar el sábado, morir. Claro. Según la Biblia. Claro, ahora la ley, o sea, acuérdense, la ley tiene tres aspectos. Tiene el moral, tiene el cívico y tiene el ceremonial. Entonces, si decimos, ya no seguimos la ley, entonces, ¿qué hacemos con lo moral? O sea, tampoco hay que ser tan extremos. Claro, exacto. Claro. Exacto. Pero ya. Ser extremos, Pero ya. y es la distorsión de la ley. No, el problema no es la ley está bien. El problema es la distorsión que con el tiempo y sobre todo en esos tiempos nosotros le dieron y nosotros le seguimos dando. Eso es lo que tenemos que reconocer. Claro. Me encantó lo que dijo él. Claro. 30 segundos. 15. Yo también. Tengo un hermano que es adventista y hablamos de ese tema. ¿Cuántos días trabajas? Si no trabajas 6, ya incumpliste la ley. Porque la ley dice 6 días para trabajar. Está buena esa. Pero no está. Está bueno para cuando. Bueno, no. Ok. Necesitamos avanzar. Sí, sí. En el calendario judío, los días no tienen nombre. Entonces nosotros, ¿cuál es el sábado para nosotros? Exacto. Para Allá empezar dice de primero, tan. Claro. nosotros somos del calendario gregoriano, es que empezó con el lunes, martes. Aquí les va otra pregunta. No, sí, ya. Tremendo. El Padre y el Hijo. Vamos a temas más importantes. Avanzar en la lección. Juan 5 del 18 al 21. Ustedes me desgastan. Y dice, lo voy a leer a partir del 16. Y por esta causa, o sea, de haber sanado al que estaba enfermo, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día sábado.
Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo había quebrado el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo. De cierto os digo, acuérdense que en griego es amén, amén. O sea que eso no es negociable. Lo vuelvo a explicar. Si yo oro de tal manera, por ejemplo, si yo digo, Señor, cuídanos en esta semana que hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús, porque usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y está enfatizando, sí, que así sea. Cuando Jesús dice amén, no lo dice al final, lo dice antes y 2 veces, como para enfatizarlo. Esto así va a ser porque lo que yo digo es autoritario. Entonces Él dice, amén, amén, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, yo no puedo hacer nada si no veo lo que Dios Padre está haciendo. Porque todo lo que Dios Padre hace, también el Dios Hijo hace. Porque el Dios Padre ama a Dios Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros se maravillen. Esto es algo... Si tenían razones para matar a Jesús, esto fue como la cerecita arriba del helado. No, pero eso no vamos a llegar allá. 21, mira, 21. Y entonces, tratando de ver cómo explicar esto, me gustó este ejemplo de Mark Lanier, y es básicamente un USB. ¿Cuántos saben qué es un USB? Un USB, de hecho acá tengo otro. Uno de estos. ¿Para qué sirven estos? Para guardar archivos. Por ejemplo, esta presentación está hecha en el programa de PowerPoint. Si yo introduzco este USB a mi computadora, copio el archivo y se lo doy a él y lo abre en su computadora, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Las funciones que yo puse para abrir aquí en este PowerPoint, él las va a poder usar allá. Es igualito, no hay alteración, no hay nada, es totalmente igual. Ahora, cuando Jesús dice que el Padre, más bien que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, Él está diciendo, el USB, el cosito es lo que Dios hace, es la voluntad de Dios. Dios es una computadora y dice Jesús, yo soy otra computadora. La información que Él me da es exactamente lo mismo que yo voy a hacer. No voy a hacer nada más, no voy a hacer nada menos. Lo que Él me pasa en esta información, yo lo voy a hacer. Porque lo que yo veo que Él haga, eso voy a hacer. Lo que Él me diga que haga, eso voy a hacer. Y aún más va a hacer cosas interesantes para que ustedes se maravillen. Entonces Jesús está dando unas cosas bien cañonas, diríamos en México. Este concepto del Hijo no es algo nuevo, es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento, y la historia que tenemos aquí es la historia de Daniel, donde Dios salva el libro de Daniel, donde Dios salva a Sadrach, Mesach y Abednego. Sabemos la historia, el rey Nabucodonosor hace su estatua, no obedecen, va la gente de chismosa, le dicen estos hombres no están adorando, lo meten al fuego, le suben 7 veces la temperatura, incluso los que los meten se queman. Yo me estaba riendo cuando estaba leyendo eso. Y al final, déjenme les digo lo que dice el rey Nabucodonosor. Ezequiel, Daniel. Daniel 3. Y esto dice Nabucodonosor. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿qué no echaron a 3 varones en el fuego? Y ellos respondieron, claro. Y él les dijo, es que estoy viendo a 4 varones que andan ahí sueltos, se pasean, están ahí platicando, contándose todo, y nada les pasa, no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto, este es el rey Nabucodonosor hablando, es semejante a hijo de los dioses. La otra forma de traducir esto del hebreo sería, es semejante al Hijo de Dios. El rey Nabucodonosor les adoraba todo.
Y sin embargo, él tenía un concepto de que hay un ser que es más grande que todo, y está diciendo, esa persona que está ahí debe ser algo semejante a ese Dios, debe ser su hijo. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el Hijo del Hombre. Para enfatizar más, el libro de Hebreos es una obra genial acerca de la persona de Jesús, porque está hecho de tal manera que si hubiera sido un invento de alguien, de algún loco que se puso a escribirlo, hubiera tenido que tener acceso a todo el Antiguo Testamento, que en ese tiempo era muy restringido, solamente estaba en las sinagogas. Y no es como la Biblia, que ya podemos encontrar, no, tenías que saber exactamente en el rollo, si estás familiarizado, dónde está el pasaje. No solo eso, tienes que tener sentido que lo que pasa acá se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, para crear una fabricación del libro de Hebreos o del Nuevo Testamento es algo que solo Dios puede hacer. Vemos que el libro de Hebreos es básicamente como una máquina de tejer. Como que todos los versos, todos los pasajes que vemos en Hebreos son como una tela que tú las vas formando y van embonando perfectamente, y el producto final es maravilloso. Entonces Hebreos es algo así. Por ejemplo, tenemos Hebreos del 1 al 5, del 1 al 5 que lo quiero leer. Y aquí está hablando de la persona de Jesús, y esto es, o sea, si usted no está enamorado de Jesús, le recomiendo que lea Hebreos. Si alguien le dice que Jesús no es suficiente, lea Hebreos. Si usted se quiere sentir judío, lea Hebreos. Y este es Hebreos 1, del 1 en adelante. Dios, hablando muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos está hablando de su Hijo, por medio de su Hijo. Antes, mucho tiempo atrás, Dios nos mandó a los profetas para hablarnos a nosotros, y los profetas apuntaban a Cristo. Pero en estos días, hoy en este tiempo, Dios habla por medio de su Hijo. Ya no hace falta revelación, ya no hace falta visiones, ya todo está revelado en la persona. Cristo es la máxima revelación de Dios, ya no es necesario nada más. Y continúa con las descripciones de Jesús. A quien Él lo hizo heredero de todo, por quien Él hizo el universo, el cual siendo es un resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Una imagen, los testigos de Jehová te van a decir, bueno, si te ves al espejo es una imagen, pero no eres tú. No, aquí está enfatizando, es la imagen y su misma sustancia, o sea, de lo que está hecho Dios el Padre, está hecho Jesús. Es exactamente lo mismo, son lo mismo. Y además sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a cualquier ángel. Si los testigos de Jehová te dicen que Jesús es el arcángel Gabriel, díganle que les explique este pasaje. Entonces, ¿cómo Jesús es superior a los ángeles? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No se refiere al nombre de Jesús. Jesús era un nombre común. Se refiere a qué representaba ese nombre, a todo lo que Jesús era, a todo lo que Jesús hacía. Cuando Jesús dice, yo he dado a conocer el nombre de Dios, no se refiere bueno, el nombre de Dios es Jehová. No, se refiere a quién es Dios, a qué ha hecho, a su esencia, a su naturaleza, a sus atributos. A eso se refiere a que le dio un nombre más grande que los ángeles. Entonces, cuando usted lee el libro de Hebreos, usted va a notar que en Hebreos del 1 al 5 lo podemos relacionar con el Salmo 2. Y Hebreos 1 del 6 al 9 con Salmo 45. Y Hebreos 1, 10 al 12 con Salmo 102. Hebreos 1, 13 al 14 con Salmo 110. Hebreos 5 del 1 al 6 y 7 del 1 al 28 con Génesis 14. Y Hebreos 2, 1 con Salmo 8.
Todo tiene que ver ahí en Hebreos. Todo te está explicando quién es este hombre, quién es este Jesús. Vean las descripciones. Y este es Dios hablando. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy? ¿A quién le ha dicho eso Dios? Más que a Jesús. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿Qué le dice Dios a Jesús en la transfiguración? Él es mi hijo amado. Y Pedro, no, pues ya para qué nos vamos, hagamos aquí casitas y nos quedamos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, o viento, dice otras versiones, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo, mas de Jesús, Dios dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, Dios le está diciendo Dios al Hijo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Ven esa palabra en el 10 que dice y? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios siga hablando de Jesús. O sea, está diciendo Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice esto, y en el 10 dice, y Dios dice de Jesús: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¡Wow! Este pasaje, para dialogarlo con los testigos de Jehová, es genial. Porque en inglés, cuando ustedes en su misma Biblia tienen esta palabra, y, e incluso tienen la cita del Salmo 102, 25, donde dice esto el salmista. Pero en los salmos dice: tú, oh Jehová, en el principio fundaste la tierra. Los testigos de Jehová, no, ese es Dios. Pero aquí Dios se está refiriendo a Jesús como Jehová. En la Biblia aparece, o sea, lo que nosotros llamamos como teofanía, es la aparición antes de la encarnación de Jesucristo. Ya puede haber sido en forma humana o angelical, y se conoce con el nombre del ángel de Jehová, que es el mismo Dios. De hecho, fue lo que pasó en el fuego, claro. Entonces continúa: ellos perecerán más que tú, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán con vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se van a acabar, eres eterno. Wow. 13. Pues ¿a cuál de los ángeles Dios dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Cuando Esteban está siendo apedreado, ¿qué vio? A Jesús sentado al lado del Padre, compartiendo la gloria. Es maravilloso porque se lo voy a leer, a ver si no me pongo a llorar aquí. Juan 17 es la oración más genial que puede leer en la Biblia. Y este es Jesús orando. Y dice 17: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo le dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Se acuerdan del USB? Ya hizo el trabajo, ya lo presentó. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuera hecho. Padre, ya acabé, me dice la presentación, ya la presenté, tetelesta, y acabado es, consumado es, hecho está, ya está. Ahora glorifícame con esa gloria que yo tenía antes, que dejé, por cierto, para que todos nosotros fuéramos salvos, que no fue algo que me aferré, sino que renuncié a ello y me hice menor que los ángeles, dice Hebreos. Glorifícame con esa gloria que yo tengo, que yo comparto contigo en una relación eterna. Y esto es lo que está diciendo aquí. En el
Hebreos 1:13, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios esto? Siéntate a mi diestra hasta que ponga los enemigos por estrados de tus pies. Jesús está diciendo todo eso con estas pocas palabras en Juan. Todo lo que acabamos de leer, Jesús les está diciendo en esto. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, ustedes son judíos. Si yo les digo eso, sabiendo todas estas cosas del Antiguo Testamento, ¿cómo no van a tener razones para querer matarlo? Por blasfemo. Interesante, ¿no? Puntos para la casa. De hecho, hay un artículo sobre el rey Melquisedec y la comparación que tiene con Jesús. Como por ejemplo, el rey Melquisedec es rey de paz. Jesús es príncipe de paz. Toma pan y vino con Abraham. Jesús establece la Santa Cena con pan y vino. Melquisedec es sacerdote de Dios. Jesús es el sacerdote por excelencia, el mejor sacerdote. Entonces, se lo recomiendo cuando le mande las hojas, léalo, está muy bueno. Pero puntos para la casa. Quiero ser un intercesor. De hecho, sería algo bueno empezar a hacer en esta clase, en el grupo. Si usted tiene una necesidad, póngala ahí en el grupo para que podamos interceder unos por otros, para que podamos orar unos por otros. No lo estoy diciendo, vamos a orar y va a pasar, no, yo estoy diciendo, vamos a orar para que en la voluntad de Dios se haga lo que Él ya tiene planeado. Y que nos dé fuerza a los que hagamos las peticiones para mantenernos firmes hasta el final. Punto número 2. Prioridades. Quiero que mi prioridad sea Dios, en cómo reflejarlo, en cómo amar a mis enemigos, en cómo amar a los que me hacen mal, a cómo hacer su voluntad. Quiero que mi prioridad cada vez que yo me levante, Dios sea el primero en la lista. No mis tradiciones, no mi cafecito, no nada de eso, sino que Él sea el motor del día. Y la última, quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero que Dios básicamente meta toda esta Biblia en un USB y me la ponga ahí para que yo haga su voluntad. Simón, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí ven esto? Se llama Biblia. Ahí está. Entonces, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, mi carne no va a querer hacerla. Pero la Biblia nos dice, aguanta. Si tenemos un problema, si somos tentados en cualquier situación, podemos ir a nuestro sumo sacerdote, a Jesús, que fue tentado en todo, que aprendió a ser obediente por medio de la aflicción. Jesús no fue exento de sufrir. Si sufrimos, bueno, Jesús sufrió. ¿Cómo puedo salir de esta situación viendo el ejemplo de Jesús? ¿Cómo puedo reflejar a Jesús? ¿Cómo Jesús le hizo para hacer la voluntad de Dios? Examinar a Jesús. Entonces, esta es la Biblia en contexto, lección 11. ¿Bien? Dios, te doy gracias en esta mañana, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por tantas verdades, Señor, que vemos, que aunque son muchas, Dios, no nos deja de maravillar. Padre, mi oración en esta mañana, Señor, es que no quede así solo como algo que nos maraville y ya se nos olvide en la semana, sino que sea como esa tarjeta, ese USB, Dios, en nuestro espíritu, en nuestra mente, que corra el sistema de nosotros, Señor, y siempre hagamos, Señor, lo que tú quieres que hagamos, mas no lo que pensamos que está bien hacer, sino lo que tú sabes que está bien hacer. Mi Dios, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, cuídalos en la semana, dales fuerzas, que tu Espíritu Santo, Señor, esté siempre en ellos, que estén llenos de tu palabra, que estén llenos de tu Espíritu Santo, que te busquen, Señor, en todo momento, que oren sin cesar ante cualquier situación, que en cualquier circunstancia vean cómo pueden relacionarlo contigo, Señor, que puedan ver en ti, Cristo Jesús, el ejemplo, Señor, por excelencia, que puedan recordar, Dios, que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, para redarguirnos, para guiarnos, para enseñarnos, Señor. Pero sobre todo, mi Dios, a estar expectantes, Señor, a tu pronta venida, Dios, a estar siempre preparados para aquel día glorioso en el que te veremos, Señor,
en el que nos gozaremos contigo y estaremos contigo para siempre, mi Dios. A ti te agradezco, mi Dios, por este grupo, Señor, que has puesto aquí. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra con ellos y de aprender juntos. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a todos, Señor, a crecer en tu palabra y sobre todo a amarte más con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas y con nuestra mente. A ti, Dios, sea toda la gloria, sea toda la honra por causa de tu Hijo Jesús. Amén.